Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Angélica Ladino si eres nuevo por acá. Hoy les traigo 5 historias, 4 colombianos y un chileno que lograron homologar su carrera profesional acá en Australia. Este video es más que todo informativo y motivacional y no puede ser tomado como ninguna asesoría migratoria. Espero que lo disfruten y le quiero dar las gracias a los que se tomaron el tiempo para estar en este video. Yo soy de Colombia, de Bogotá. Nací en Bogotá, crecí en Bogotá, estudié en Bogotá hasta mis 34 años y allá estudié ingeniería metalúrgica. Soy Carolina Monroy, soy colombiana y soy psicóloga. Bueno, yo soy de Chile y estudié ingeniería eléctrica en mi ciudad natal. Yo me llamo Cristian, estudié diseño de medios interactivos en la Universidad ICESI. Yo soy colombiana, estudio en Bogotá, soy ingeniera de sistemas y tengo 2 posgrados. Hasta ahora 4 años y medio aproximadamente. Llevo 6 años viviendo en Australia. Llevo viviendo en Australia, yo viajé la primera vez en el 2001 como estudiante y luego me devolví en el 2002 y volví en el 2005. O sea, llevo desde el 2005 con residencia permanente. Llevo casi 3 años, ahorita en noviembre al final de noviembre cumplo 3 años. En Australia llevo viviendo 10 años y medio, llegué en junio del 2009. Yo realmente no homologué mi carrera como psicóloga, esto debido a que mi experiencia previa había sido en reclutamiento y trabajando también en recursos humanos. Y para trabajar en reclutamiento y recursos humanos en Australia, ustedes no necesitan homologar la carrera. Lo que sí necesitan para trabajar en recursos humanos, obviamente, es tener un buen entendimiento de la legislación australiana y eso sería como el requisito principal. Para homologar psicología, uno necesita no haber tenido más de 10 años entre la fecha de graduación y la fecha de homologación. Eso es como el requisito principal. También sé que uno necesita diligenciar unos formularios que cuestan alrededor de $2,000 con todo el proceso que hay detrás. Y también te piden validar tu experiencia, depende, o pues te piden hacer como unas prácticas supervisadas, depende de cuántos años duró tu carrera. En algunos países en Latinoamérica dura 4 años o en otros 5 y realmente en Australia lo que piden es un total de 6 años. Después de 6 años de trabajar en el mundo corporativo en Australia, sentí que necesitaba seguir mi propósito y estoy en este momento en un proceso de crear mi propio negocio, se llama Empower Consulting Services y básicamente lo que yo hago es prestar asesoría o coaching a personas en el área profesional y en el área personal, justamente queriendo apoyar mucho a la comunidad hispana porque como migrante entiendo todos los retos que uno experimenta antes de venir a Australia y cuando llega a Australia toda la incertidumbre, el hecho de no conocer la cultura organizacional, no saber cómo aplicar un trabajo, no saber cómo hacer una hoja de vida y ese va a ser el core de mi negocio. Así que pronto van a tener noticias mías. Yo siempre estoy en visa de estudiante hasta ahora y no tuve que homologar la carrera para trabajar en mi campo, pero el proceso de homologación requiere muchos documentos, que tiene que tener todas las cartas de sus empleadores con payslips para mostrar de que es una auténtica relación de empleador-empleado y todas las notas de la universidad. ¿Qué más? Y algo que es muy importante es que los primeros 2 años no cuentan como experiencia, cuentan después de que no tienes diploma, los 2 primeros años no cuentan, después de los primeros 2 años ya cuenta como experiencia laborable. Entonces para allá los primeros 2 años como si un internship, como que apenas está cogiendo experiencia. Entonces si uno va a aplicar una visa con esos puntos, tiene que tener en cuenta que los 2 primeros años no cuentan. Pero eso solamente pasa para los ingenieros, para la Australian Computer Society y para algunas otras profesiones en específico es así. Entonces es algo que no tiene que se me puede escapar.
Yo llegué en el 2009, ya vine con la residencia permanente porque no quería pasar ninguna dificultad y quería llegar con los derechos completos de salud, con todos los derechos como si yo fuera una australiana. Entonces pues me vine con la residencia permanente. El proceso de homologación como ingeniero es muy fácil. Afortunadamente yo escogí una carrera que es de uso internacional. Entonces, realmente que la homologación es simplemente traer mi currículo, mi plana de notas, mi certificado y con el currículo probar la experiencia que tengo trabajando en el campo, que yo vine con 10 años de experiencia trabajando en mi profesión de Colombia. Hice una carta, anexé el certificado, la plana de notas, lo mandé aquí a una oficina que queda por acá cerca, que creo que ya no existe. Eso fue hace ya 10 años y medio, hace mucho tiempo. No me acuerdo ni siquiera cuál es el nombre de la oficina. Los pasé y me dijeron esta es la carrera que se homologa con la suya, que es ingeniería metalúrgica. Eso existe también acá. Mi grado en Colombia como ingeniero metalúrgico exactamente lo puedo utilizar así, tal cual, aquí en Australia, y ya. Así fue mi proceso de homologación, simplemente esperar por la carta de aceptación que duró como unos 15 días en llegar y ya. Fue complicado, las exigencias son altas. El tema más difícil yo creo es el inglés y tener que pasar a escribir documentos de forma profesional en inglés. Yo creo que lo más difícil, eso me tomó harto tiempo. Y para apurar las cosas no tomó tanto tiempo porque pagué un extra a la Asociación de Ingenieros de Australia para que apuraran el proceso. Entonces no tomó tanto tiempo el tema de la homologación. Pues mis circunstancias fueron un poco diferentes. Yo homologué mi carrera desde Bogotá. Primero que todo tuve como un lapsus moment cuando salí del país la primera vez de que no quería aplicar a quedarme aquí. Porque francamente yo nunca necesité salir del país. Yo siempre tuve buen trabajo y tenía mi apartamento, mi carro, financieramente estaba muy bien, siempre había tenido muy buenos trabajos y ya llevaba como 8 años de trabajo cuando me salí a estudiar inglés y a gastar plata. Eso fue lo que hice la primera vez en el 2001. Que me devolví. Yo era contratista con la Secretaría de Hacienda, con la alcaldía en el último trabajo que tuve. Cuando volví ya habían cambiado el alcalde, ya habían cambiado los amiguitos del alcalde y no me volvieron a ocupar allí en la alcaldía. A tener una situación muy difícil personal. Confrontándome pues porque yo siempre venía de trabajar independiente, de tener mi vida independiente, a tener que volver a vivir con mis papás y sin plata porque había decidido de que cuando me había salido de la primera vez del país me iba a gastar todos los ahorros y me los gasté, que fue un error pues garrafal, que no le pase a usted. Me gasté hasta el último centavo que pude cuando volví. Eso fue terrible, prestando plata con mis papás, con mis hermanas, y sin trabajo. Como el 2003 y el 2004 entré en una crisis terrible y empecé a pedir ayuda. Entonces una señora con la que yo había vivido en Brisbane, que me había alquilado un cuarto, por cuestiones de la vida me consiguió un contacto con un agente de inmigración y esta persona pues no me hizo ningún proceso, lo único que me preguntó fue la edad y mi profesión y entonces me dijo que por qué no aplicaba una visa regional, que yo tenía pues el perfil perfecto porque yo tenía muchos años de experiencia y calificaciones. Entonces lo que hice fue desde ahí, desde Bogotá, en mi casa, mientras comía frijoles con arepa,
empecé a llenar todos los documentos para que primero para homologar la carrera, ¿cierto? Primero para homologar la carrera. Esto fue por ahí 2 meses de recoger documentos, de traducciones y de estampillas y todas esas cosas, y mandé 1 kilo completo de documentos y la validación pues de mi experiencia laboral, que eso fue supremamente importante. Todo eso lo hice yo solita desde la casa. Una vez me aprobaron la carrera y uno de los posgrados, el segundo no me lo aprobaron. Estuve lista para recibir sponsor del gobierno de Victoria, que en ese tiempo estaba jaloneando profesionales con mi perfil, y yo soy experta en base de datos. Entonces ellos me sponsorearon la visa y este proceso duró 6 semanas. 6 semanas contadas después de que yo ya tuve la carta de ellos de que me sponsoreaban, metí los papeles ya con inmigración y ese proceso se fue como en 4 meses. O sea, en total yo duré por lo menos unos 6-7 meses desde que empecé con el proyecto de sacar nunca homologué el título aquí en Australia, pero sé que el que lo hace se le demora más el proceso del que aplica desde Colombia. Entonces, si usted está aquí en muy malas circunstancias económicas, con un trabajo pues que no te deja vivir sino sobrevivir, pues haga lo que yo hice, devuélvase y aplique desde allá. Y se da unos 2 o 3 años antes de volver. Ya me he asesorado con 3 personajes que se dedican a esto y la información más o menos es similar. Entonces hay que tener mucho papeleo y en la página dice que cuesta $500 el proceso, solamente como el proceso con ellos, y los agentes cobran alrededor de 1.000, 1.200, pero hay mucho material en internet que uno puede hacerlo por uno mismo, porque al final uno sabe que tiene que ir donde los empleadores a decirle, vean, necesito esta carta, hágamelo en tal forma de que yo entienda que esté en inglés, si no ha trabajado antes, y tiene que colocar todo en un cierto capacidad, en una cierta como peso, porque los archivos de lo contrario no te suben o no te lo reciben. Pero entonces hay mucho material de eso en internet, o sea que uno tal vez puede ahorrarse algo, tal vez uno puede pagar a una gente como para que le revise los documentos y hacerlo un poco más barato. Bueno, yo hice todo el proceso sola con ayuda de Google, investigando por internet cómo se hace, y pues lo que les recomiendo a la gente es que busquen por internet. Toda la información está en internet, absolutamente toda. Simplemente tienen que sentarse, ponerse a hacer la tarea, dejar la pereza y tomar notas de lo que van investigando. A mí no me costó mucho desde el punto de vista de que a mí no me tocó pagar a gente. Obviamente los gastos normales de traducciones, eso sí, algunas llamadas telefónicas que me tocó hacer, pero si le pongo a esto, no sé, $2.000, estoy exagerando. O sea, yo no pagué nada por esto. El proceso pues que se va de pasar formulario en inmigración, que no sé cómo estará ahora, pero en ese tiempo era como unos $100 que había que pagar cuando uno aplicaba Skill Migrant. Entonces pues la verdad fue un tiempo récord y una forma de hacer este papeleo que no se lo he escuchado a mucha gente aquí en Australia que yo conozca. O toda la gente que se ha venido últimamente ha estado pagando, no sé, $10.000, $12.000, $14.000 por un proceso que uno puede hacer uno mismo. Entonces, pues, esa es la recomendación que le doy a la gente, que por favor lea. Es lo único que hay que hacer. Y obviamente, pues,
uno tiene que tener un nivel básico de inglés para poder escribir, presentarse con las organizaciones del gobierno que dan sponsor, por ejemplo, y en esta época más porque yo sé que el gobierno está apoyando muchísimo la venida de profesionales a zonas regionales. Depende de la situación de cada uno. Yo por suerte me vine por mi pareja que es australiana, entonces mi asesoría mayormente fue ella. Si vienes solo, tal vez sería importante tomar a alguien que sepa, o por lo menos un mentor, alguien que ya haya pasado por la experiencia y te pueda ayudar. Nosotros hicimos el proceso con una agencia y definitivamente yo recomendaría que se asesoraran con una agencia especializada en migración. Esto nos hizo el procedimiento definitivamente mucho más sencillo, además que la legislación en Australia cambia todos los años. Y pues a veces uno no está al tanto de esos cambios como tan mínimos, entonces definitivamente con agencia es la mejor opción. Definitivamente tienes que tener un nivel de inglés muy bueno, creo que ese pedazo sí no es negociable. Pues me vine con la residencia permanente y sin embargo pues no pude empezar a trabajar en mi carrera de una por el inglés. Entonces inicialmente estuve haciendo trabajos como todos, limpiando, cocinando, echando pala, porque trabajé también con un plomero, entonces me tocaba pues yo le hacía los huecos. Y bueno, después hasta que ya sentí que mi inglés mejoró un poco, trabajé como taxi driver por un año y después trabajé en restaurantes hasta que ya sentí que mi inglés estaba mejor y ya entonces ahí me presenté para mi carrera, trabajo con mi carrera. La búsqueda de trabajo en mi área eso sí no fue tan fácil porque ahí sí me requerían inglés y esa era mi principal falencia. Mi currículo impresionaba porque tenía muy buena experiencia, pero el inglés era lo que me fallaba y pues en las entrevistas. Sin embargo, lo que yo hice y que recomiendo es que ustedes mismos se preparen para presentar una entrevista. Hay infinidad de websites, infinidad de videos en YouTube de cómo presentar una entrevista, de cuáles son las preguntas típicas. Hagan su libreto y repítalo hasta que les salga fluido y natural. O sea, mi primer trabajo aquí fue como kitchen hand y ya después no me gustó mucho. Y entonces ya no tenía nada que perder, entonces empecé a aplicar como para diseñador y gracias a Dios yo era como en 3 semanas ya tenía la primera respuesta de alguien que quería verme mi trabajo, quería ver, pues discutir cosas laborales y básicamente quería explotarme. Pues así uno empieza, ¿no? Porque me dio la oportunidad y eso pagan como a 20 la hora, pero bueno, pero me dio la oportunidad, aunque bajo explotación un poquito, pero me ayudaba también con las horas de kitchen hand, o sea, lo hacía menos tiempo ya, pero digamos que de alguna forma sí se ayudaba. ¿Cómo fue la búsqueda de trabajo en tu área? Bueno, esa fue fácil, hay que traducir obviamente la hoja de vida al inglés y en mi caso hay que tener un portafolio, demostrar los trabajos que he hecho antes y siempre sí, hay que buscar en muchas plataformas porque publican en muchas y los recruitment agencies también retienen muchos trabajos, entonces a veces uno tiene que lidiar con las personas que entonces toca lidiar con ellos, decirle cómo son las condiciones con las que uno tiene que trabajar por el tema de las 20 horas y ya, pero en general es fácil, encontrar trabajo. Pero hay que seguir siempre intentando porque tal vez están así muchas veces que no. Bueno, sorpresivamente solo me tomó 2 semanas conseguir trabajo. Como les contaba anteriormente, mi experiencia previa fue en reclutamiento directamente antes de venir de Colombia y la industria de reclutamiento en Australia es muy dinámica y siempre están buscando gente. Obviamente utilicé los servicios de una página que se llama Seek para ubicar pues las empresas que hacen reclutamiento, pero lo primero que hice fue contactar a la compañía con la que trabajaba en Colombia y también a la competencia. Ese puede ser un buen tip. Eso fue más complicado cuando
la mayoría de los inmigrantes sabemos que cuando tú llegas tienes que trabajar en lo que te toque. Trabajé como laborer, como poniendo pasto en los parques, construcción varios meses, como removalist, que moviendo oficinas, muebles en camiones grandes, y hospitality, o sea, en restaurantes, sirviendo mesas también. Entonces, una vez que yo homologué mi carrera, empecé a aplicar todos los días, buscando trabajo online sobre todo, y no obtienes respuesta por meses, años. A mí estuve 2 años enviando currículum online y no obtuve ninguna respuesta positiva. Los cientos de emails que mandé, probablemente tuve 10 respuestas y todas fueron no gracias, no necesitamos tu servicio. Entonces al final opté por la opción de ir y golpear puertas, e ir a redes, a reuniones y conocer gente y hablar, y básicamente hacer lo que llaman acá networking. Y esa creo que es la mejor opción para conseguir trabajo. Conocer a alguien que conozca a alguien, o simplemente ir a las reuniones y venderte. Ese es el mejor consejo que podría dar. La búsqueda de trabajo. Bueno, esto sí es un asunto interesante para hablar, porque yo, con experiencia anterior en Australia, de vivir aquí, no de buscar trabajo profesional, de vivir acá. La primera vez que yo me bajé me salí de ese aeropuerto en Melbourne con mi visa de PR, me tocó en esa misma semana en el hostel lavar baños. Otra vez. Antes no había lavado muchos porque tenía mis ahorros y estaba bien, pero yo sabía desde cuando había aplicado la primera vez que esto iba a pasar. Incluso me había dado la pela de decirle a mi familia, y en muchas circunstancias lo hice, de que si no conseguía trabajo profesional acá no importaba, porque yo a punta de cleaner iba a vivir mucho mejor que en Colombia. Pero la cruda realidad es que uno siempre tiene un don divino y un llamado de las cosas que uno quiere hacer en su vida y lo que le hace feliz. Y definitivamente hacer plata por leñando no era lo que me hacía feliz. Tuve 3 trabajos duros, pero yo conseguía muchísimo dinero por semana. Cambiaba, gastaba de todo y yo todavía tenía dinero para ahorrar. Sin embargo, psicológicamente y mentalmente yo andaba muy mal porque eso no me hacía feliz. Entonces esa es otra cosa que le pasa a uno cuando sale de Colombia, y es que se confronta con cosas que uno nunca había pensado, porque aquí toca trabajar por la comida y por la dormida, por lo básico. Entonces, como que se sacude uno personalmente de qué es lo que lo hace feliz a uno, qué es lo que uno quiere y qué lo hace feliz. Y pues la vida me mostró a mí que clineando no es clinear y piensa que con eso se va a quedar. Nada. Lo que toca es proponerse y estar buscando cosas, lo que uno quiere. En lo que uno quiere trabajar, y no es que al otro día alguien llegue a decirle a uno, ay, venga, firme el contrato. Nada de eso, porque eso ya sería parte de una película por ahí de Hollywood. Lo que pasa en la vida real es que hay que ser persistente. Todos los días levantarse por la mañana a ver qué es lo que uno quiere y ir a buscar eso. Y por la noche acordarse qué era lo que quería el día anterior y a qué vino acá. Y volver a aplicar a otro trabajo, así hasta que le salga uno que uno pues considere que es el que quería, ¿cierto? Entonces, en el caso mío, yo duré casi 2 años y medio para poder que me dieran ¿sí? Se mueva, que deje la pereza, que trabaje duro por conseguir lo que quiere, que no espere a que los demás le consigan trabajo porque nadie lo va a hacer por ustedes.
no, olvídense que, ay, que sí, que yo soy ingeniero y entonces, o que yo fui manager en Colombia, o que yo fui médico cirujano en Colombia, olvídense de eso. Acá al principio eso no sirve para nada, bótenlo, no lo boten, guárdenlo en la billetera. Mientras tanto, mientras ustedes se van preparando, hagan un plan de acción y un checklist para que ustedes vayan verificando en qué proceso están y hagan todo lo que está en su checklist. Si hacen el plan, stick to the plan y hasta que lo logren. Por acá sin mucha nivel de educación y que de pronto sea no sé, un muchacho de bachillerato, digamos, y tenga aquí alguna opción de hacer una carrera que llaman BET, que es como diríamos en Colombia, los, los rusos, ¿cierto? Que es la gente que trabaja en construcción. Si alguien tiene esa oportunidad, yo creo que es una buena decisión porque aquí esa gente gana muchísimo dinero y en corto tiempo. Puede hacer un curso de 2 años y con eso se mantiene muy bien. La gente que decide venirse a cuidar niños, no sé, tiene que ser que les guste, pero francamente pagan súper mal. Lo mismo la gente que trabaja con discapacitados o esta clase de bienes y servicios, terrible, pagan terrible. Así que no lo recomiendo. Y para la gente que tiene su profesión y tiene su experiencia, pues por favor, ingenieros, sobre todo un llamado a los ingenieros que no se queden aburridos y desempleados en Colombia, cuando aquí están las opciones, especialmente si tienes 5 o 6 años de experiencia, porque eso aquí a la hora de aplicar al Skill Migrant cuenta muchísimo. Y lo otro, pues, que estas nuevas generaciones, muchachos veinteañeros que deciden venirse para acá con los ahorros de la familia, por favor no se vengan a Sydney ni se vengan a Melbourne. Las mejores opciones ahora están en Adelaide, en Tasmania, en Hobart y probablemente en Darwin. No sé cómo estará la cosa, Ángela podrá contar mejor, pero francamente entras en una competencia terrible de quedarse uno en ciudades como Sydney o Melbourne. Que vale la pena, que las condiciones laborales son muy buenas, que pues requiere mucho papeleo y de mucho tiempo y dedicación, pero de verdad que vale la pena todo el esfuerzo, todo el tiempo que uno le va a dedicar a esto, porque uno trabaja aquí de 9 a 5 y es que en ese tiempo hay que trabajar, mientras que si uno lo compara con Colombia, a veces uno entra a las 7 de la mañana y sale como a las 9 o 8, y uno no gana mucho tampoco, entonces acá es un ambiente laboral muy chévere y muy bien pago y muy relajado, con un ambiente increíble. El primer consejo es el nivel de inglés tiene que ser lo mejor que puedas. Mientras mejor tu inglés, mucho más fácil se te abran las puertas acá. Si no te complica pasar por un proceso de trabajar en lo que sea, en trabajos que son no de ingeniería o no profesionales, no vas a tener problemas. Si tienes la disposición, los vas a encontrar, trabajo hay, pero tienes que estar preparado para momentos difíciles. La etapa el proceso de aplicar y de que te llegue esa residencia permanente no es fácil. Hay hartos temas emocionales y mucha gente que se va de vuelta, entonces hay que estar preparado para todo, como para el éxito de tener la residencia y poder trabajar aquí libremente, o como para que te rechacen y tengas que volverte a tu país. Hay que estar preparado para todo. Bueno, definitivamente saber que es posible. Muchos lo hemos logrado, muchos lo hemos hecho, sin embargo requiere consistencia. Tal vez más que el proceso como tal, lo más importante es tener una actitud
como de resiliencia para aguantarse el tiempo, la dedicación y la energía que requiere empezar a aplicar, porque en muchos casos no es tan fácil. Uno tiene que hacer ensayos para demostrar la experiencia que tiene, o tiene que llenar formularios, o tiene que estar en conversaciones con una agencia, así que realmente requiere un trabajo, pero creo que es más la convicción que ustedes tengan para que realmente esto pase, lo que va a hacer posible que vengan a Australia, pero definitivamente es posible. Por mi profesión, todos los que trabajamos en sistemas, a nosotros nos toca leer mucho en inglés y casi todos los programas de computación están en inglés. Entonces yo venía con un nivel, digamos que muy decente de lectura, de escritura, nada, ni para escuchar inglés, y la pronunciación fue horrible, pero ahí guachapado desde que me monté al avión la primera vez. Yo me acuerdo que llegamos a Frankfurt porque en ese tiempo veníamos haciendo conexión por Europa. Estoy hablando del viaje del 2001. Y lo más chistoso es que habían como teléfonos públicos en el aeropuerto y yo logré hablar con mi mamá cuando llegué a Frankfurt. Pedí llamada a Bogotá y guachapado ahí me pude hacer entender. Entonces es increíble que, cierto, hay una cosa que todos como que nos da miedo, nos da vergüenza, que cómo pronunciamos, que dirá la gente, que no entiendo. Eso nos pasa a todos nos pasa, y eso es un proceso normal. Obviamente hay gente que tiene más experiencia que otros, hay mucha gente que tiene más ¿cómo se dice? Habilidades para los idiomas, entonces las cogen en el aire. Y muchos les pasará como a mi sobrina, que decía que ella no podía hablar inglés, que tía, ya he pagado muchos cursos y que todavía no me entra por delante ni por detrás el inglés. Pues resulta que mi sobrina le tocó estudiar por cosas de la vida con una chica que había estado aquí 2 años. Y cómo sería la sorpresa de saber que mi sobrina podía entender más inglés que esta muchacha. Entonces, esto toca es como bajarse uno esa careta y esa cosa de miedos que siempre tenemos, y soltarse, porque pensará uno que será el único tonto aquí que no tiene pronunciación o que tiene acento. Pero resulta que somos el 90% de este país, si no más. Venimos todos de afuera, australiano, que tenga papá y mamá australiano. Entonces pues toda la gente que esté interesada, lo único que tiene que hacer primero es decidir qué quiere con su vida. Sí, señor, porque si uno no sabe qué es lo que quiere en la vida, mejor no se mete en un proyecto tan costoso como es salir del país sin saber a qué va ni qué es lo que quiere. Y eso pasa con muchísimos muchachos que están para afrontar los cambios que uno tiene que tener, porque hay que salir y hay que cambiar completamente la estructura que nosotros tenemos en Colombia, de que el papá y la mamá lo mantienen y que la gente está pendiente de qué haces y qué no haces, y se mete la tía a opinar y se mete la abuelita. Aquí lo que hay es una sociedad completamente abierta en todos los sentidos, y las oportunidades que presenta Australia son inmensas para el que la quiera entender así y aprovecharlas, porque mucha gente llega acá, pasa los meses, se tira 30, 40 millones de pesos y se tiene que devolver como con el rabo entre las piernas, porque no es cierto, porque no vio que se le pasaron las oportunidades por delante. Entonces eso sería un asunto como de actitud, ¿cierto? De actitud, de tener claro qué es lo que uno quiere en la vida. Si uno sale del país,
por favor, y mucha gente que lo tenga claro, que si uno, cuando uno tiene un trabajito estable en Colombia y tiene como pagar su comida, su transporte, tiene como pasear, tiene su mujer y sus hijos, por favor, quédese allá y tranquilito. Cuando uno decide salirse es porque uno quiere aventura y quiere empezar de cero. Y eso significa sacrificios. Y el que no lo entienda así, yo creo que ese es el principal problema que tenemos. Eso es lo otro que quiero en algún momento pues aconsejar, fuera de la disciplina y la persistencia y de que uno sepa qué quiere en la vida, y hacerse esta reflexión con un papel y un esfero en el cuarto de uno y un papel en blanco donde uno anote qué es lo que quiere. ¿A qué se viene aquí? Cuando tenga eso claro, guarde ese papel porque ese es el que le va a servir cada mañana para verlo aquí cuando esté acá. Lo que quiero recomendar a la persona que ya hizo la inversión, tuvo quien le pagara su cursito de inglés, se tiró 6.000 o 8.000 dólares en 6 meses de inglés, accommodation y todo eso, por favor, niñas, consígase un noviecito que hable inglés. No un brasilero, no un italiano. Bueno, un italiano sí, esos son muy buenos, ¿cierto? Alguien que hable el idioma, por favor, porque eso es lo que le permite a uno desarrollar una capacidad para comunicarse aquí. Yo nunca aprendí inglés, sobre todo con ese primer curso que yo pagué de inglés, eso fue una botadera de plata. Nunca había botado tanto la plata como esa vez que yo invertí en el curso de inglés. Esa es una botada de plata, pero con el que yo aprendí fue con el flatmate que tuve la primera vez cuando llegué aquí, que fue en Brisbane. Entonces, esa es la recomendación principal. Por favor, tengan disciplina y trate en lo posible, porque uno siempre le da aquí homesick y quiere estar rodeado de gente que habla español y esas cosas, normal, eso es normal, pero si lo va a hacer todos los días, pues alístese a botar la plata, porque nunca uno va a tener un buen listening, ni una buena pronunciación, ni se va a defender en un teléfono si se la pasa con alguien de habla hispana. Eso es lo principal. Les mando, pues, te mando, Ángela, un abrazo y espero que esto le sirva a alguien. Chao.